Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, recién se están conectando. Estamos Profe, bien en hora. yo hoy me voy a desconectar temprano porque tengo que llevar las niñas a la terminal y Bueno, no tengo quien las lleve. dale, no hay problema. Muchas gracias. Después, la clase, ya les voy a avisar. La clase del viernes, gurisas, les va a quedar la clase grabada, ¿está? Porque Bárbaro. yo tengo unas reuniones largas por el tema de coordinación de esto y no voy a poder conectar. Pero sí Bien, se las voy a dejar grabadas y el lunes, si surgen algunas dudas con respecto a eso, lo trabajamos, lo vemos en la clase del lunes. ¿Tá? bárbaro, O sea que el viernes van a tener que mirarla, pero grabada, no nos vamos a conectar. bárbaro. ¿Cómo está Salto por ahí? Ay, acá está re calor. Acá hace calor bastante y eso que estamos cerca de la costa. Sí, está Ahora se calor levantó un vientito. también. Sí, estuvimos cerca de los 30 grados, calculo yo, al sol, ¿no? Sí. Mm, Re calor. No, que sí. yo me voy a vivir, mira, yo a mediados de noviembre me voy a vivir a Montevideo Sí. y espero escapar de este calor. Ahora Ay, llego nosotros, allá, yo estoy llego loca por allá el y empieza a verano. subir la temperatura, no puede ser. Sí, pero calor Buenas de tardes. Montevideo es tan caluroso Hola. como ahí, No, se en supone que verano. no, ¿no? No se supone mucho porque no te olvides que ahí tenés el río, por lo menos que te corre una brisa. En Montevideo No, no pero tenés. acá al norte del país no hay de río. No tienen ahí en Salto Río. Sí, tenemos, pero no, Ah, no, nada, es como que si no estuviera, no estuve capaz en si río. vas y te parás al lado, en el río sentís menos calor, pero después no hay ningún tipo de diferencia. Mm. No, no, es terrible el calor acá. Yo a Salto he ido, pero en marzo. Está más fresco. Mm, sí, un poquito más lindo. Bueno, así que hoy 9 del 11. Ya, pero voy a pasar la lista luego. Igual hay varias que no se están conectando. Estuve hablando con María. Vamos a tener que llamarlas porque luego INEFOP como requisito tiene, para aprobación tiene la asistencia. Si no se les va a complicar. Bueno, muy bien. Vamos a ir empezando. Hoy nuevamente. Ay, tenemos una clase que también es corta y que vamos a ver lo que son las formas farmacéuticas, que ustedes ya han visto algo con Mauricio, pero vamos a ir detallando un poco cada una de ellas y al finalizar la clase va a quedarles habilitado en la plataforma una tarea para hacer con respecto a la clase en el tiempo que sobra. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, tenemos que las formas farmacéuticas, también llamados, bueno, forma medicamentosa, preparado farmacéutico o medicamento, es la forma acondicionada final de cómo se presenta esta medicación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en alguna oportunidad que nosotros nos referimos a medicamento a lo que era el principio activo más el excipiente, ¿no? Entonces, lo mismo, cuando hablamos de forma farmacéutica, también hablamos de medicamento, o sea, el principio activo más su excipiente en un producto que tiene
un modelado y que puede ser diferente uno del otro, dependiendo entonces de cuál va a ser la vía de administración, dependiendo de otras características. Pero entonces tenemos que tener presente esto siempre. Hablamos de forma, hablamos de el principio activo más su excipiente. Entonces, la forma, como se presenta ese medicamento, al final, con el fin, como les decía, de facilitar la administración y la dosificación del principio activo, que era el fármaco, ¿no? Era la sustancia química a la cual se debe el efecto farmacológico de este medicamento. Y además de facilitar esa administración, bueno, tener presente siempre todo el proceso LADME, lo que era también la liberación en el sitio adecuado para que se produzca una buena y una correcta absorción, para que luego se distribuya, alcance la circulación sistémica o cumpla con su acción local, y por lo tanto es el efecto farmacológico que se busca con la administración de este fármaco. Entonces, dicho de otra manera, es el producto resultante de todo el proceso tecnológico que le da a los medicamentos características adecuadas en lo que se refiere a la dosificación, a la eficacia terapéutica y a su estabilidad en el tiempo, ¿no? Cuando se lo administra. Resultan entonces de la mezcla de esa sustancia activa o principio activo con otros compuestos inertes que se van a llamar coadyuvantes o excipientes, de cualquiera de las dos formas está bien, y el estado físico de esos excipientes o de esos coadyuvantes, que van a ser vehículos, porque de esa manera permiten que se obtengan las diferentes formas o presentaciones farmacéuticas en diferentes modelos, ¿no? Para ser administrada, ¿no? O sea que la forma es la presentación final, ¿no? Que está compuesta siempre, como todo medicamento, por su principio activo y por su excipiente o coadyuvante, para que al final ese conjunto llegue a obtener un producto que tenga determinadas características, por eso no todos son iguales, sino que cumplen cada uno con determinadas características, con que se pueda dosificar, que tenga una buena eficacia terapéutica, una buena acción, y que tenga su estabilidad para poder llegar al propósito final y lograr la terapia o el tratamiento. Según el estado físico de estas formas, podemos clasificarlo, por ejemplo, en 4 tipos diferentes. También en este caso pueden llegar a ver que en alguna bibliografía puede haber una clasificación que está formada por 5 o 6 subgrupos, pero les traje la más común. Ahora van a ver que cuando hablemos de cada una, algunas quedan un poco mezcladas, difícil de determinar cuando hablamos de pomada, de crema, pero bueno, en este curso se trata de eso, tenemos que desarrollar cada uno, y bueno, luego cuando ustedes lleguen a la etapa en que puedan desarrollar, trabajar en la farmacia, van a ver que no se cumple y no se habla tal cual con el nombre, a todo le decimos crema, pero bueno, tienen que saber que de acuerdo a su componente se lo clasifica de manera diferente. Entonces, las formas sólidas pueden ser comprimidos o no comprimidos, ¿está? O sea, comprimidos en su forma compacta, ya sea ahora van a ver, puede ser en forma de grajea o no, y pueden ser también en polvo o en granulado, ¿está? Hablamos de cualquiera de ellos, independientemente de su modelaje, es un sólido. El semisólido
nos referimos a los que tienen un aspecto cremoso, un aspecto poco consistente, como por ejemplo cremas, ungüentos, algunos supositorios que si bien parece que son sólidos al tacto, ahora vamos a ver en cuanto a su composición, como son hechos con aceites, son formas semisólidas. Y después también tenemos dentro de lo que es semisólido, jaleas, geles, pomadas. En lo que es las formas líquidas, tenemos formas que son homogéneas, es decir, es una mezcla sola, que puede ser, el elixir no se usa, se usan en pocos, pero más que nada lo que son enjuagues bucales, porque son mezclas, ahora van a ver que tienen soluciones alcohólicas. Pero bueno, lo que es entonces, tenemos en los líquidos homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos es una mezcla única, ¿no? Que lo observamos, es bien líquido y no veo, no logro diferenciar las sustancias. Y además es un solo componente. En lo que son las fórmulas, dentro de las líquidas, las heterogéneas tienen más de una fase, tienen una fase, o sea, dos líquidos, ¿no? Por ejemplo, antibióticos en su gran mayoría, ¿qué tenemos? Tenemos que preparar un líquido con un sólido, mezclar las dos. Entonces ahí tenemos dos fases, es decir, está clasificado dentro de lo que es líquido porque el resultado final va a ser un líquido, pero resulta de una mezcla heterogénea, es decir, de dos sustancias diferentes, puede ser un líquido, un sólido en un líquido, o por ejemplo, dos líquidos, ¿tá? Pero no es, necesitamos mezclarlos. Por eso hablamos de que es una mezcla heterogénea, mezclamos más de una sustancia, que al final resultan estar completamente disueltos, ¿no? Es decir, el sólido queda completamente disuelto en el líquido, pero bueno, no podemos olvidarnos que es el resultado de dos cosas que tuvimos que mezclarlas para que formen la emulsión. Bueno, y luego tenemos fórmulas en estados, fórmulas gaseosas, como por ejemplo aerosoles, que lo que hacen es, adentro de lo que ustedes ven, de los inhaladores, tienen la medicación en forma sólida y un gas propelente que lo que produce es que se mezcle y que ese gas propulse el fármaco sólido hacia afuera. Son partículas muy pequeñas que no logramos observarlas a simple vista, pero bueno, es un sólido que se dispersa a través de un gas y por eso llamamos a esta fórmula gaseosa. ¿Tá? Es como un sistema heterodisperso. Entonces, pueden llegar a venir gases puros, mezclas de gases con el sólido, y pueden venir comprimidos dentro de un cilindro metálico, como son los inhaladores. Vienen también en un tipo de discos, son broncodilatadores de tratamiento con corticoides que vienen también en forma de disco, y bueno, y se administran por vía respiratoria para lograr efectos locales o sistémicos. Según la forma, entonces, va a estar dada la vía de administración. Como vimos en la clase de vías de administración, no podemos administrar todos los tipos de formas por todas las vías, ¿no? Sino que algunas son genéricas, pero otras vienen específicas para ser administradas por esa vía. Entonces, como ya estuvimos viendo, esa vía de administración es la ruta que va a seguir el fármaco o el medicamento para, luego de distribuirse, llegar al torrente sanguíneo. Como vimos también, la vía más común, la que se puede utilizar por un tratamiento prolongado, era la vía oral, y después teníamos las otras vías
que se clasificaban dentro de lo que era parenterales, y otras, como por ejemplo, parenterales intravenosa, intramuscular, subcutánea, otras como por ejemplo la vía vaginal y la vía tópica, y dentro de las enterales, la vía oral y la vía rectal. Entonces, dando un poco de ejemplos, acá tenemos una imagen esquemática de donde ingresan todas las vías, a veces parece un dibujo medio pavo, pero me ha pasado de alguna persona que fue a querer administrar un supositorio por vía oral. O sea que esto hay que tenerlo siempre bien presente. Para administración oral tenemos formas como por ejemplo comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, emulsiones, polvos y granulados. Ahora vamos a ir a ver cada una de las formas. Para administración rectal o vaginal tenemos supositorios, enemas, óvulos. Para administración tópica y subcutánea tenemos pomadas, cremas, geles, parches, implantes. Para administración oftálmica y ótica podemos tener colirios, pomadas, emulsiones y gotas. Para administración parenteral tenemos todo lo que es la gama de ampollas, tanto por vía intramuscular o por vía o por punción a través de la piel, no directamente sobre un vaso, como por ejemplo intradérmica, subcutánea, intramuscular, intratecal y epidural. Y tenemos para administración inhalatoria los gases, gases medicinales como por ejemplo como las anestesias, o los aerosoles para tratamientos, por ejemplo, broncodilatadores, ¿no? En lo que son las crisis asmáticas o en lo que son las crisis broncoobstructivas, se administran este tipo de medicación para dilatar los bronquios. Y también tenemos algunos corticoides para disminuir esa respuesta inflamatoria que ocurre. Y además de lo que hemos hablado, entonces, en cuanto a las formas y en cuanto a las vías de administración, podemos clasificarlas teniendo presente la forma en la que se libera. Entonces tenemos formas farmacéuticas de liberación convencional, en donde, así como ingresa, llega al estómago y comienza ya a degradarse para luego pasar a lo que es la absorción. Y luego tenemos lo que son las formas de liberación modificada, que son los que hablamos en una clase como profármacos, que en este caso el objetivo de que estén modificadas es alcanzar una concentración en sangre mayor a la que si fuera una fórmula convencional. Y de esta manera lograr un efecto durante un tiempo mayor. ¿Está? Entonces, eso, ¿no? Tenemos formas y conocemos en base a cómo están modeladas, y también se clasifican en cuanto a cómo se libera. ¿Tá? Liberación convencional o liberación modificada, también conocida como profármacos. Los profármacos, entonces, son de liberación controlada, extendida, sostenida, y tienen una acción prolongada. O sea que su efecto final va a ser que duren mayor cantidad de tiempo en el organismo y que logren una concentración en plasma, o sea, una concentración en sangre más elevada que los otros tipos de fármacos que son convencionales. Tienen entonces ventajas comparados con los convencionales. Acá donde vamos a hablar de ventajas nos vamos a referir a los de liberación modificada o profármacos. Algunas de sus ventajas son
que reduce la frecuencia de administración porque tienen una duración más prolongada. Entonces, en vez de darlo, un ejemplo, en vez de dar, tenemos ketofen comprimidos de 100 miligramos y hay un ketofen LP. Bueno, ese ketofen LP es, por ejemplo, esta forma de liberación modificada o profármaco, que la diferencia es que el ketofen, como en alguna oportunidad hablamos, es una droga que provoca una gran irritación gástrica. Entonces se buscó formularlo. El ketofen se puede administrar cada 8 horas, cada 12 horas, la forma convencional, pero se buscó formular un profármaco o una forma de liberación modificada, que es el ketofeno, ketoprofeno LP, el cual se administra una sola vez cada 24 horas. Entonces, el principio activo es el mismo, pero su forma está modificada de tal manera que mejor evite, por ejemplo, lo de la irritación gástrica y genere una duración prolongada con una administración menor. Entonces, por ejemplo, tiene esa reducción en la frecuencia de administración, se administra una vez cada 24 horas, en comparación con las convencionales que tiene que administrarse dependiendo del dolor que tenga, pero cada 8, cada 12 horas. Y por otro lado, mantener un efecto terapéutico durante la noche, y de esta manera, al mantener un efecto equilibrado durante todo el día, disminuye el riesgo de que aparezcan efectos secundarios, ¿no? Porque yo tengo que administrar uno tras de otro, esos picos plasmáticos, esos picos en las concentraciones pueden llegar cuando yo es decir, a ver, tengo un dolor, tomé esta medicación para calmarlo, no me calmó, vuelvo a tomar otro, no pasaron las horas, vuelvo a tomar otro, entonces sin duda que eso aumenta el riesgo, no solo de toxicidad, que si bien, como ustedes estuvieron ya trabajando, no son todos los fármacos que tienen un índice terapéutico corto, que tenemos que aumentado ese riesgo de toxicidad, pero sí de la aparición de efectos secundarios por acúmulo o por concentración de la droga a nivel del organismo, ¿no? O sea que estos profármacos o drogas o formas de liberación modificada tienen, por ejemplo, estas ventajas que estuvimos hablando. Entonces ahora vamos a ver como un glosario de las diferentes formas farmacéuticas que tenemos en nuestro medio. Dentro de lo que es entonces, ¿se acuerdan que hablamos de sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Tenemos entonces, por ejemplo, dentro de lo que es gaseoso, el aerosol, inhalador o spray, que son dispersiones, es decir, pequeñas gotitas finas, muy pequeñas, que si bien nosotros vemos cuando hacemos el puff, vemos cómo fluye toda esa medicación, todo ese, vamos a decir, cómo sale del inhalador, pero bueno, son muy finas, las vemos en su conjunto, entonces llegamos a ver la nube esa que sale, pero son dispersiones muy finitas de una solución, ya sea en polvo, o puede ser también alguna líquida, en un gas, al que le llamamos gas propelente, que puede ser aire, o puede ser oxígeno, más que nada en lo que son las anestesias, o un compuesto que se llama fluorocarbonado, que también se utilizan cuando son anestésicos. Yo dejé para pasar la lista al final. Buenas. Y Leticia, tengo presente que te tenés que retirar antes. Bueno. Gracias. Entonces, el spray, bueno,
es eso sólido o polvo, dentro de la formulación es gaseosa, podemos llegar a tener un polvo o un líquido dentro de un recipiente, el cual a través de un gas propelente lo va a expulsar hacia afuera. Ese gas puede tener cualquiera de estos tres compuestos, aire, oxígeno o fluorocarbono, y se van a formar esas pequeñas nubes, nieblas, o nebulizaciones, como les quieran llamar, y siempre tienen que aplicarse, y esto es una cosa que tenemos que enseñar a las personas, de que tienen que utilizar las inhalocámaras. ¿Todos las han visto? ¿Saben lo que es una inhalocámara? Sí, y es importante porque justamente yo estuve viendo una explicación de que la mayoría de la gente cree que poniéndolo directo en la boca se Exacto. aprovecha más el producto, y es al contrario, porque gran porcentaje queda en la lengua y en las paredes de la mejilla o en la parte de arriba de la Exactamente. cantanilla. No sé si todas ya han podido ver una inhalocámara. Si no, igual, a ver. Sí, yo tengo, cuando el COVID era con lo que me nebulizaba. Claro, pero te nebulizabas. ¿Para qué voy a abrir una pestaña y vamos a abrir una? A ver si hablamos de lo mismo. En realidad me ponía los inhaladores, no sé si se llama así, nebulizar. Tenía 4 inhaladores diferentes y en secuencia me lo tenía que poner así con la inhalocámara. Ajá, acá tenemos inhalocámaras, ¿ven? Que hay de diferentes tamaños. Hay inhalocámaras pediátricas, generalmente vienen con el color amarillo, y hay inhalocámaras de adolescentes o de adultos que generalmente vienen con el color azul o lila, y también hay inhalocámaras para lactantes que vienen también de color naranja. Entonces, ¿qué es lo importantísimo que nosotros tenemos que educar a la gente cuando va a comprarla? Porque también se venden en las farmacias, es que siempre esta máscara, ustedes están viendo lo que yo señalo, ¿no? Sí, Está. depende de la nariz de la persona y la distancia. Exacto, siempre tiene que ocupar desde el puente de la nariz hasta el mentón. Ese es el tamaño ideal. Y otra cosa es que la máscara se utiliza cuando tenemos, la vamos a utilizar ya sea, de la edad que sea, pero que no haga un buen control de la respiración al momento de aplicar el puff. Es decir, lo ideal para hacerse un puff, un disparo de manera correcta, sería que luego de sacudir para homogeneizar bien y mezclar tanto el gas con el polvo que tenemos en el interior, se apoye, se haga primero un puff afuera o adentro de la inhalocámara, como quieran, pero luego que la persona apoye la máscara junto a la inhalocámara, tiene que comenzar a inspirar, ahí se da el puff y se continúa inspirando hasta que se pueda. Eso sería lo ideal, que se haga de esa manera. ¿Qué pasa? Cuando uno se va a hacer por primera vez, a veces no me explican. A veces son niños pequeños o adultos mayores o alguna persona con alguna patología en la que cuesta llevar esa coordinación en la inspiración y en la administración del puff. Entonces se prefiere que se utilice directamente la máscara y que luego de hacer el puff se cuenten 10 segundos y que la persona inspire ahí adentro. Entonces, de esa manera nos aseguramos que está recibiendo la dosis que le administramos. Antes de hacer un segundo puff o disparo, hay que sacar el inhalador, volver a sacudirlo y luego sí hacer el puff. Es decir, se mezcla, se homogeneiza antes de cada puff, luego se lo hace adentro de la inhalocámara y se esperan 10 segundos entre uno y otro para de esta manera asegurarse que la persona recibe la dosis que ha salido. Hay otra cosa que se debe hacer, profe, discúlpeme. Sí. Perdónenme que no he estado constante, que es que estoy alistando viaje de mi hijo que se me va para Colombia y estoy así medio embolatada con eso. No Mi hay hijo es problema. asmático, yo toda la vida he lidiado con eso, tengo una hermana, un hermano, murió un abuelo de asma. Entonces,
cuando se hace, cuando se bota el aire y se aspira el inhalador, se cuenta hasta 10, pero se debe en lo posible pasar saliva para poderse asegurar que el proceso fue correcto. ¿Sí me Ujú. entiende? Contar hasta 10 y pasar como saliva. Eso Como le enseñaron. tragar. Sí, exacto, como tragar. Eso le enseñaron a mi hijo para que el proceso fuera mejor, porque él tenía unas crisis terribles. Ya de adulto se le calmaron, pero sufrí con eso desde que era pequeñito. Sí, bárbaro, bárbaro. Y otra cosa es que a partir de los 6 años se puede utilizar, como ven acá, el pico y no es necesario utilizar la máscara. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la inhalación es principalmente por la boca, no por la nariz. Entonces, a partir de los 6 años se puede utilizar de esta manera. Ahora, siempre esto, que es a lo que explicamos todo el proceso, pero volvemos a esto. ¿Por qué esto que se llama espaciador o inhalocámara? Por lo que comentaba Irene y por lo que les decía hoy anteriormente. Tenemos un inhalador que tiene en su interior un polvo y un gas. O sea que va a estar compuesto por partículas más grandes y partículas más pequeñas. Si yo no utilizo este espaciador, lo que va a hacer es que esas partículas más grandes van a, si yo me lo administro directamente en la boca, se va a quedar la medicación que, pegada, como decía Irene, Sí. ahí en la lengua, en las mejillas, y al final lo que va a ingresar va a ser solamente el gas, que eran las partículas más livianas y es lo que va a ingresar directamente al árbol bronquial. Entonces, al utilizar este espaciador, permitimos que las partículas se mantengan adentro de él y por lo tanto en las diversas inspiraciones que van a hacer a continuación, los inhale. O sea que es muy importante hoy, de acuerdo, bueno, la medicina ha avanzado y por ahí algunos les dicen, ay, pero yo siempre me lo hice así. Bueno, hoy se demuestra que si nosotros administramos el inhalador directamente en la boca, tiene un efecto mínimo, y si bien alguno puede decir, pero yo noto igual que me hace efecto, bueno, pero el efecto es mucho menor. ¿Tá? O sea que sí o sí tienen que utilizar el fármaco con con una Inhalocámara. inhalocámara o con un espaciador. Y tener presente que esa inhalocámara tiene que tener válvulas. Esperen que vamos a ver las válvulas, porque cuando ustedes vayan a venderlas, también tienen que decirles a los pacientes, no se llegan a ver muy bien, pero tienen una válvula acá, eso de color amarillito, chiquito, y tienen otra válvula acá. ¿Qué pasa? Si no las tuvieran, acá se ve, esta es transparente, pero si no vieron que es inhalocámara con válvula y máscara de adulto. Si no tuvieran esas válvulas, antes que nada, bueno, es decir, en la casa a veces te dicen, ay, yo perdí las válvulas, y bueno, lo mejor sería que se compren otras. ¿Por qué? Porque esas válvulas me evitan, o sea, me mantienen la dosis de medicación adentro y evitan que se pierdan. Porque por eso es que dicen, es decir, si yo la administro sin válvula, se pierde toda la medicación, y es como que vamos a lograr un efecto también menor y menos eficiente. Entonces siempre tener presente que tengan las válvulas. Y luego que cuando ya se ha finalizado el tratamiento, estas inhalocámaras se deben de lavar y guardar para además asegurar la durabilidad en el tiempo. No se deben de secar porque cualquier paño va a provocar micro rayones en el interior de las paredes, y cualquier zona que no sea lisa, el fármaco, esas pequeñas partículas sólidas, cuando hacemos el puff, se pegan en todos esos rayones que quedaron adentro de la inhalocámara cuando uno la seca. ¿Tá? Entonces, el reservorio, el espaciador, no se debe de secar. La manera de lavarlo es colocar en un bowl agua con un poquito de detergente
sumergirla, ¿tá? Y sacarla. Y dejarla secando así. La lavo por afuera con agua y por dentro que quede nomás el detergente, que también me va a formar una película y me va a evitar esto que estábamos hablando. ¿Tá? O sea que eso es bien importante. La máscara sí se puede lavar, se puede secar y luego se guarda y se deja en condiciones y eso asegura una duración mayor. Bueno, dentro de lo que es estos aerosoles, tenemos una gran variedad, como también, además de ser acuosas, también hay algunas que son más oleosas, que tienen algún tipo de aceite, y que también se pueden aplicar de forma tópica en lo que es faringe o laringe. Vienen algunos aerosoles. Luego tenemos, dentro de lo que es lo líquido, las ampollas, ¿no? Que son pequeños recipientes de vidrio, son cilíndricos, que tienen paredes muy finas, y tienen, bueno, una base plana para que se mantengan estables, y otra base, que es esto, más alargada, que le podemos decir que tiene como forma de una llama, o el cuello, y bueno, y es sobre la cual se va a romper haciendo presión cuando lo vamos a utilizar. También pueden tener en su contenido soluciones líquidas, puede haber algún polvo liofilizado, que ahora vamos a ver que también les podemos llamar ampollas o frasco ampollas cuando traen polvo, y todo esto es estéril y lleva un manejo estéril porque además se va a administrar por una vía parenteral. Luego tenemos las formas, estas que son barras, que son preparados sólidos de forma cilíndrica, algunos medios prismáticos, que están contenidos en un tubo y las sustancias se pueden aplicar directamente sobre la piel. Esta, por ejemplo, es una barra nasal que viene para inhalación y que provoca, es un antiinflamatorio, ¿no? Tiene el mentol que disminuye la inflamación de la mucosa, por ejemplo, en los cuadros alérgicos o resfriados. Luego tenemos esta otra forma, que son unas bombas implantables, que no los van a vender directamente en la farmacia, pero hay algunas farmacias que hacen a veces los trámites para agilizar. Es un disco que se coloca debajo de la piel. El más común que tenemos son las bombas de insulina, es un dispositivo caro, no todos tienen acceso, pero sepan que existe. Y bueno, básicamente lo que tiene son dos cámaras que están separadas por una membrana de titanio. Una de ellas tiene el gas y en la otra cámara tiene el fármaco, y bueno, hace presión y permite que se libere ese medicamento a través de una inyección directa, ¿tá? Y a veces estas bombas se puncionan también desde afuera y se completan con medicamento. No es que hay que hacer un corte, sacarla para rellenársela, ¿no? Sino que a través de una punción externa se cargan con la medicación. Después tenemos las cápsulas, son recipientes cilíndricos, están formados, no es un plástico, sino que son gelatinas solidificadas, pueden ser duras o pueden ser blandas, tiene dos piezas siempre, ¿no? Que son, bueno, son huecas, son alargadas, algunas están bien selladas, otras pueden abrirse, se fabrican de diferentes tamaños, en su interior tienen directamente la sustancia activa, y bueno, y cuando se realizan en forma de cápsula es porque tienen olores y sabores muy desagradables, ya sea polvos o gránulos, entonces bueno, por eso se las coloca dentro de estas formas de cápsulas para poder administrarlas sin generar ningún tipo de inconveniente, más que la dificultad para deglutirla a veces por el tamaño que tiene.
Luego tenemos estos que son cartuchos, los que más comúnmente van a ver son los cartuchos de insulina, tanto la insulina NPH, que es esta de un color lechoso, como la insulina cristalina, que es cristalina. También vienen, por ejemplo, diferentes tipos de anestésicos, que utilizan más que nada los odontólogos. Están contenidos dentro de un tubo, que algunos son de vidrio, otros son de plástico, y bueno, y la sustancia activa está en forma de solución adentro de los cartuchos. En los extremos tiene lo que son, ¿cómo es? Goma hule, tapones de hule. Como ven acá, dice, está fijado por un casquillo de aluminio porque tiene a su alrededor una chapita, que es lo que asegura además el proteger esta goma. Y este otro tapón de hule que tiene en su parte inferior es el que se desliza, y a través de el desliz de esto, ya sea por una jeringa o por esto que se llama pen o lapicero, es el que me va a provocar entonces que la medicación salga hacia afuera. Siempre se administra en un dispositivo, como les digo, ya sea esta jeringa o este lapicero, que además se va a insertar una aguja en este tapón, y que es lo que me va a permitir que la sustancia salga hacia el exterior. La vía de administración siempre será parenteral, a través de la vía subcutánea. Luego tenemos el colirio. Es una solución que se aplica directamente en la conjuntiva. Es una solución que siempre es clara, transparente, tiene que mantenerse en muy buenas condiciones, no dejarse destapado para que esto no se contamine, no modifique su pH. Tiene lo que es un pH, vamos a decir, el pH es lo que deja la sustancia más ácida o más básica. Nuestro cuerpo tolera mejor lo que es básico. Entonces, en esta formulación siempre traen un pH igual al pH de las lágrimas, por eso es también tolerado a nivel ocular. Hay algunos que son un poquito más ácidos, como por ejemplo, no sé si alguno se colocó alguna vez un anestésico en la conjuntiva, ya sea para hacer algún análisis o porque tenía algún cuerpo extraño en el ojo, y enseguida que se lo coloca, arde porque es ácido, pero inmediatamente al momento de disolverse, el pH queda similar al de las lágrimas y produce su efecto anestésico. Después tenemos, ese que les digo es el anestalcón, capaz alguno lo conoce. Luego tenemos lo que es las formas comprimidas, tenemos una grandísima variedad, tienen una recubierta siempre de azúcar, o algunos como los profármacos tienen esa recubierta entérica para asegurar una mayor concentración durante un tiempo más prolongado. Algunas formas de comprimidos vienen también para administración vaginal, como por ejemplo el misoprostol, que si bien se puede colocar subyugal, también se puede colocar directamente por vía vaginal. Luego tenemos las cremas. Ahora van a ver que vemos cremas, soluciones, ungüento, y bueno, como les decía hoy, son diferentes en cuanto a su composición. Si los vemos y abrimos los diferentes paquetes, vamos a observar que vemos que alguna es un poco más líquida, otra es un poco más sólida, y todos cuando van a veces, ¿no?, a una farmacia a pedir, no hablan de crema, ungüento, etc. Ni siquiera los médicos, ni siquiera a nivel sanitario. A todos le dicen crema, más allá de que
de acuerdo a cómo esté compuesta, a cuál sea su excipiente, es que nosotros vamos a llamarle crema, ungüento, etc. Entonces, las cremas son presentaciones líquidas o semisólidas que tienen en su excipiente, su coadyuvante, es un aceite, y tienen también un tipo de jabón que es lo que les da la propiedad de esa textura, esa estructura que tiene. ¿Tá? O sea que las cremas tienen eso, la emulsión de aceite y un tipo de jabón que por eso le llamamos crema. Luego tenemos esto que se llaman discos autoadheribles. También vamos a ver si... que también podemos llegar a confundirlos, se les pone también parche, ya ven que acá en el propio paquete dice parche, pero bueno, los clasificamos también como discos autoadheribles. ¿Por qué? Porque son formas sólidas. Acá ven, esto es lo mismo que esto. Este es el paquete externo, este es en su interior. Es una forma sólida, plana y circular que tiene su sustancia activa en su interior, como por ejemplo la nitroglicerina, que está adentro de lo que es un polímero, un tipo de sustancia, entre dos capas de membrana que permiten que esto se libere. Entonces, ahora vamos a ver más adelante también como parche, que va a decir algo muy similar. Pero bueno, acá podemos nombrarlo, lo podemos clasificar como disco autoadherible porque tiene esa sustancia no de forma libre, no está gelificada, sino que tiene en forma de polímero entre medio de dos membranas, que es lo que, aplicada directamente sobre la piel, va a permitir que se libere. La Te consulto nitroglicerina... algo. Sí. Ese parche, o sea, es disco adherible, se diferencia del parche, por ejemplo, del ketoprofeno, porque el parche tiene directamente el gel expuesto a la piel y ese lo No, también intermedia está una entre una membrana. membrana, pero está eso, en gel. Está gelificado, es una sustancia. Este parche de nitroglicerina, la nitroglicerina en ese polímero es más duro. Esa es la única diferencia. Pero queda el gel como queda, mirá, para un poquito. Estos parches, no sé si me ves. Ajá. Sí. Está. Si yo abro uno, si bien tiene el adhesible, acá no tiene membrana, tiene directamente el gel. Pero si tuviera directamente el gel, se Sí. desparramaría, no se le podría dar la forma. Tiene una No, membrana muy muy finita finita. que Está. me va a permitir, exacto, que me va a permitir la liberación mantenida, porque si yo pusiera una gelatina directamente sobre la piel, esta se me desparramaría toda, ¿entendés? Claro, claro, porque vos sabés que cuando lo pones en la piel y agarra calor, esto se derrite todo. Por eso Sí, yo pensé que era directo, no queda, la membrana se disuelve entonces. pero Por- no se llega a disolver, ¿para qué? ¿Ves? Como dice acá, forma sólida, extendida, sobre, acá está como, acá yo les puse que son parches también, o en algunos lados lo pueden encontrar como emplasto. ¿Qué dice? Es una forma sólida, extendida sobre una tela, plástico o cinta adhesiva que se aplica sobre la piel y se reblandece con la temperatura. Por eso tiene como excipiente ese gel. Ah, Es gelificado y sí, no tiene un polímero. Pero, ¿qué es lo que les vengo diciendo desde hoy? Les quería decir al final. También, no se tenemos que darlo de esta manera porque este es un curso de idóneo en farmacia. Si fuera un curso de enfermería, ni siquiera lo hablamos así, hablamos todo como parche. Entonces, la idea no es que tampoco, y ustedes no van a trabajarlo así, no van a decir, bueno, esto es un emplasto, esto es un disco
autoadherible, también esto puede ser un parche, no, pero bueno, como se trata de este curso en el que ustedes se están formando, tenemos que nombrarlos de esta forma. Bien. ¿Está? No, Pero, yo pregunté porque me llamó la atención eso. claro, en la diaria todos son parches, no se preocupen. Ujú. Bueno, luego tenemos lo que es la emulsión, una presentación líquida de aspecto cremoso, que puede ser también medio lechoso, granulado, que resulta de mezclar, como hablamos hoy, dos líquidos que tienen diferente densidad, es decir, dos fases. Uno de ellos va a ser la sustancia activa, y el otro va a ser su excipiente o su coadyuvante. ¿Está? Y acá como ejemplo, la permetrina, que se utiliza para el tratamiento de algunos ácaros, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la sarna. Después tenemos la presentación en forma de enema, una presentación líquida, que se introduce en el recto, y ahí tenemos de diferentes volúmenes. Generalmente el enemol viene de 150 mililitros, pero también hay otros que no trabajamos mucho en nuestro medio, pero que vienen en volúmenes mayores. Tenemos espumas también, como una presentación semisólida que tiene una fase líquida, que es la que va a tener la sustancia activa, y otra fase gaseosa. Va a tener un gas que va a hacer que se propulse y que se va a permitir que salga a través del dosificador el producto al exterior. Luego tenemos también, que le podemos llamar como frasco ampollas, o si decimos ampollas no está mal. La diferencia con las otras es que van a tener siempre o sea, el recipiente es diferente, y que en su interior van a tener un polvo liofilizado, también van a tener un tapón de hule protegido por un aluminio con una tapa que va a asegurar también la protección y la duración de la sustancia activa que está en su interior. Siempre se van a administrar por vía parenteral, ya sea intravenoso o intramuscular. Luego tenemos los geles, que son suspensiones, suspensiones con sales, que son sales de hidróxido de aluminio, que es lo que le permiten mantener esa forma también gelificada. Luego tenemos, vieron que esto que ustedes ven acá como grajea, que son los comprimidos más pequeñitos, como por ejemplo que es el Plidex, que es un fármaco compuesto que tiene diazepam y tiene otro fármaco, o el lorazepam, o la T4, que son comprimidos pequeños, también podemos encontrarlos con el nombre de grajeas, ¿está? Tienen también su recubierta con azúcar, algunos pueden tener hasta sabores, y bueno, y esta forma busca, además de mejorar su sabor, porque además muchas de ellas se colocan en la vía sublingual, también proteger el producto de la humedad, por ejemplo, que es algo que degrada las sustancias. Tenemos también las formas granuladas, ¿no? Es una presentación sólida, que tiene una mezcla de polvo y el jarabe, y luego se forma ese granulado. Y bueno, y la mayoría de estos vienen para ser disueltos en agua. Tenemos también jaleas, muy parecido a los geles, pero debido a que tienen en su composición glicerina y agua, es que se llaman jaleas. Tenemos también jarabes, que son soluciones que tienen un gran porcentaje de azúcar, un 85%, que son viscosas, y
ese es su excipiente, ¿no? Esa solución acuosa con azúcar es su excipiente y luego tienen el principio activo disuelto en él. Luego tenemos lociones, como por ejemplo estas lociones también para los ácaros, y generalmente se utiliza a nivel de cuero cabelludo, y bueno, también son soluciones que tienen y que pueden llegar a encontrarlas con el nombre de lociones, de emulsiones, porque la composición es muy diferente, solamente que son más líquidas, tienen un poco más de agua que lo que es las soluciones, y por eso le llamamos lociones. Tenemos también lo que son las mini píldoras o mini comprimido, que en esta formulación vienen lo que son los anticonceptivos o la pastilla del día después, más conocida. Y bueno, la diferencia es que son esféricos de un tamaño mucho menor y que tienen en su recubierta también algún compuesto de azúcar. Las formas de óvulos son sólidas, se preparan con una gelatina que tiene además glicerina, y de esta manera al introducirse y tomar contacto con la mucosa, con la temperatura se disuelve, y permite entonces que se libere su principio activo. Luego tenemos las formas en base a pastas, como todas las pastas dentríficas que utilizamos. Son formas semisólidas, hechas en base a polvos, y tienen combinado algún jabón, y algunas de ellas tienen fármacos, como por ejemplo esta que vemos acá, que tiene fármaco para el tratamiento de una patología como la gingivitis. Luego tenemos estas que podemos llegar a verlas también como cápsulas blandas o perlas. La diferencia de las otras cápsulas es que la gelatina es blanda, y tienen un contenido en su interior que es líquido o que es semisólido. Tenemos también pomadas, que en este caso le llamamos pomadas porque en su composición no tienen solamente glicerina, no tienen solamente, no sé, alguno de esos otros químicos, sino que tienen varias mezclas que le van a dar esa textura mucho más firme, y en algunas, agarramos a veces algunas pomadas que cuando las destapamos vemos que tienen el aceite arriba, porque tienen una base muy oleoginosa con mucho aceite, y bueno, y es lo que la diferencia, por ejemplo, de las cremas, la composición. Las suspensiones son líquidos, ¿tá? Que tienen junto a ellos una base, un excipiente acuoso, pero en este caso, como es la mezcla de dos sustancias, una más granulada y otra líquida, que quedan como, no sé si conocen el mensole, pero es como un polvo, un líquido que si lo agarramos entre los dedos o cuando lo ingerimos, se sienten las partículas, no se logra, no llega, si bien se mezcla todo, pero no llega a quedar completamente líquido, entonces por eso se llama suspensión. Las soluciones también es líquido, pero la diferencia con las otras es que son sin color, son cristalinos. Y sí o sí sus sustancias quedan muy bien disueltas en el agua. Luego tenemos los supositorios, que es una forma semisólida, que también, como los óvulos, con la temperatura corporal se disuelve, se funde, pero que tiene como excipiente glicerina, glicerina solidificada, o tiene manteca de cacao, por eso a veces sentimos ese olor como a cacao, y bueno, y eso le confiere su forma sólida, pero que luego cuando vamos a, lo colocamos,
en el recto, se disuelve inmediatamente con la temperatura corporal. Entonces, pongo esta imagen porque ven que es Sumamente loco, tal cual. es así, ¿no? Uno ve y dice, pero ¿y entonces cómo hago para diferenciar la crema Es todo de la igual, pero pomada del diferente. ungüento del no sé cuánto, ¿no? La perla de la cápsula de... No, no es la Mi abuela- idea, gurisas, como les Mi vuelvo a abuela repetir. decía, ¿Eh? mi abuela decía, es igual, pero diferente. Y es que es así. Entonces, no piensen, ¿cómo hago para aprenderme? No pasa nada. Es simplemente que ustedes conozcan que no todos son cremas, o porque a veces ven que dice crema y porque a veces ven que dice pomada, porque a veces dice cápsula blanda, a veces cápsula rígida, y es simplemente una diferencia en la composición. Para el trabajo diario no van a tener que hacer esta diferencia, pero tienen que saber que existe y que se funda el nombre que yo le pongo todo en base a la composición que tiene el producto. Siempre en forma de medicamento, sustancia activa y excipiente. La diferencia en la composición del excipiente y el tipo de mezcla que se forme es lo que me va a dar el nombre entonces de la forma farmacéutica. ¿Está? Y bueno, esta es la tarea preciosa que les dejo. Ahí ya la tengo hecha. Ustedes tienen, es como un esquema, ¿no? Para que les quede un poco más sencillo de comprender. Tenemos acá la definición de lo que dijimos, lo que son las formas farmacéuticas, ¿no? Que tienen una forma, un modelaje con el objetivo de proteger los fármacos y facilitar entonces la dosificación y la administración. Entonces acá tienen que poner la composición, es decir, la forma farmacéutica, como les decía hoy al principio, está formado por esto y esto, ¿no? Que llega al final, le decimos medicamento o forma, pero tiene dos compuestos, que es lo que hablamos hoy. Luego, brevemente, ¿tá? Porque van a tener otra tarea con respecto, y vamos a tener otra clase con respecto a lo que es el placebo, pero bueno, si ustedes pueden ir viendo ya a qué hacemos referencia con el término placebo, ¿tá? El efecto Brevemente placebo, el efecto placebo es ese que se le da una medicación que no es realmente una medicación a personas de que tienen como No lo dolencias. digas, Irene, no lo digas, ponelo, Ah, ponelo está. en la tarea, que cada Ta. una lo busque, pero vamos por ahí con lo que estás diciendo. Después tenemos formas sólidas y tenemos algunas que no son estériles y otras que sí son estériles. ¿Está? Eso tienen que poner. Luego tenemos dentro de lo que son los semisólidos, acá escriben 5 nombres de una forma que sea semisólida. Luego, dentro de lo que son las formas líquidas, también tenemos estériles y no estériles. Tienen que poner acá, si quieren una, si quieren más. Y luego, las formas gaseosas se utiliza yo les decía, en dos casos, ¿no? Tanto en la anestesia como en lo que es la administración de fármacos inhalatorios con efectos broncodilatadores, y dentro de esos gaseosos, cuáles son las formas que podemos encontrar. ¿Está? No es tan complicada. Es para que se vaya haciendo el ejercicio mental. ¿Está? Bueno, gurisas, no sé si tienen alguna pregunta, quedó alguna duda. Profe, yo soy así medio complicada con lo de la tarea. Recuerda, le mandé el cuadrito. Yo con mi hijo, pues esto de trabajar desde el celular y que la tecnología te atropelle como me atropella a mí. Con mi hijo me ayudó él a hacerlo, a pasarlo a PDF para mirar a ver si tenía forma de subirlo al foro y no encontré por dónde, ni cómo, ni cuándo y me perdí. Terminé a medianoche rendida y no terminé la otra parte. Hoy me embolaté con esto del viaje de mi hijo. No, Esa misma,
O sea, Sí. yo lo desarrollé, lo hice, pero le tomé la imagen para subirlo al foro y no pude, no encontré por dónde, porque trabajo solo desde el celular. Ah, pero yo, a ver, el otro día que yo le mostré, vos viste, Mónica, pero igual no pudiste. No Bueno, supe por escuchen una dónde. cosa. Cuando a ustedes les suceda eso, agarran y me ponen. Miren, esperen que les voy a mostrar otra cosita que también pueden llegar a hacer. Ustedes pueden, acá, fíjense que ustedes tienen acá en la plataforma, ¿ven este icono? Que es mensajes, ¿no? Sí, Bueno, sí. Pero pueden por acá, sí. es que a mí me sale diferente por lo que lo hago en el celular. ¿Será que es que no he No, pero visto eso? sale exactamente ¿Sí? así en el ¿Sale así celu. igual? Ah, ok, Sí, ok. te sale el Sí. mensaje. Entonces vos pones acá, por ejemplo, me buscas a mí, Mariana Galvarini. No, acá yo te voy a buscar a vos. Mónica. ¿Cómo es tu Alzate, apellido, Mónica? alzate. Alzate. Sí, Entonces te busco y acá estás, ¿está? sí. Entonces acá lo que hago es poner esa imagen que vos querías poner, la podés poner acá directamente. Y si esto también te complica o al resto, agarran y me ponen en el foro Sí. tarea enviada vía WhatsApp. ¿Por qué, Ah, ok. Urisa? Porque ustedes me lo pueden mandar por WhatsApp, no hay ningún problema. Pero ¿qué Ay, pasa? maravilloso, Yo muchas tengo gracias. muchos mensajes, entonces si ustedes no me dejan el registro en el foro, que me lo enviaron por vía WhatsApp, quizás yo cuando vaya a ver las tareas que hicieron cada una, no me olvido de que está en el WhatsApp. Entonces ustedes agarran y me Ok. ponen en el foro eso. De la misma forma como que fueran a poner su tarea, pero ponen tarea enviada vía privada, tarea enviada por mensaje, tarea enviada por WhatsApp, como quieran. ¿Se Ay, muchas entiende? gracias. Sí, señora. Yo tengo una pregunta. Sí, La tarea que teníamos que hacer ayer, sí. yo en realidad lo busqué y lo anoté en un cuaderno, pero ¿es para subirlo o era para que estudiáramos? No, no, lo suben, todo tienen que subir. Está bien. ¿Tá? Ahora estas ya se las voy a dejar. Esperen que bueno, voy a pasar la lista ahora. Irene. Irene. Daniela. Voy a pasarla así, pues me queda más fácil nomás decirle. Leticia fue que tuvo que salir más temprano. Bien. Victoria Larrea no está, ¿verdad? Jessica Nis. Sí, acá estoy. Evelyn. Carla. Priscila. Mónica. Sí. María Pereira. Acá estoy. Bien. Daniela. Sí, aquí presente. Bien. Karen. Aquí. Buenazo. Eleonora. E Irene. Ahí está. Listo. O sea que ya les va a quedar la tarea en la plataforma. Como les digo, suben la foto, si no pueden me la mandan de esa manera, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Yo cuando finalicemos no, yo voy en cada tarea, una por una, poniendo qué cantidad de tareas hicieron, etcétera, porque tengo que entregar todo esto a INEFOP al finalizar. Entonces, voy marcando. Y Otra llegue pregunta. por la vía que llegue, a mí lo importante es que ustedes las hayan hecho. Y luego yo voy a leer cuando ustedes me las mandan y ahí mismo les digo ya las correcciones que haya que hacerlas. Otra pregunta. Sí.
Las tareas que hicimos con el profesor anterior que no están corregidas, ¿esas van a ser corregidas por ti o las corrige otra persona? No, no, yo las voy a corregir. Ah, bien, está. Me lleva un poco más porque tengo que ir todo para atrás con los dos grupos, pero al final les voy a corregir. Tata, no, era para saber de que no quedara, si quedaba colgado empezábamos de cero. Era eso nada más. Claro, no, 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 no. Todo lo hecho se valora. Muy bien. Yo tengo otra consulta, la del citocromo 450. Sí. ¿Esa hay que hacerla? Esa es para mañana. Ah, esa es para mañana. Ah, esta Es es para para hoy. mañana. Ata. Esa es para mañana. Yo, lo que pasa es que yo trato de dejarles visto en el día, pero ya la tengo acá cargada. Se las dejo visto ahora y ustedes la hacen si quieren. La van a, ahí ya se las dejé visto. Si quieren las hacen. Dale, gracias. Hoy o bueno, es para mañana. Ah, bueno, Muchas que gracias. pasen muy bien. Gracias igualmente. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Nos Chao, vemos. muchachas. Chau, chau.